bien, habrá tiempo para las preguntas de ustedes. Hola, ¿sí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, gracias. Bueno, agradezco a Saras, a Cecily. Y bueno, y lo que quiero hacer es un poco tomar en cuenta lo ecológico, patrimonial y lo turístico para reflexionar en torno a la colonia de Sacramento y comenzar con un texto, que es un poco lo que dispara esto, que está en las antologías de Saras sobre el medio ambiente. Leo el texto y luego les explico en cuál marco es que se escribe este texto. La imagen en la piedra de Martín Adán. 1. Ruinas y máscaras, engaño del antiguo. Una calle desciende junto a la muralla, presa en una instantánea. Odiosa belleza de lo quieto, odiosa belleza de lo antiguo. Playas atronando en lechos de piedra y luego nada. Pasa el extranjero sin dejar huella. 2. Pero si la piedra donde el visitante pisa y pasa, el aluvión gris precipitado en fango, nada ya tiene, ni lamento, ni dolor, ni podredumbre, ni tiempo ya. 3. Pero estas piedras que palparon el instante atroz se convierten en lustroso espejo del relámpago fotográfico que se pisa y pasa. 4. Porque desde las alturas de Machu Picchu a esta austral ciudadela, todas son piedras amontonadas para el Cacodax. Dijiste, para no saber dónde comienza el yo y el sentido. 5. Deambular como los otros, ser un purista más entre los gringos. Dijiste, ya nunca más preguntarle a las piedras a su tiempo muerto, ¿por qué el instante? 6. Ahora y en los ahora que sigan, pisa y pasa, dijiste, que negará cualquier razón, cualquier palabra, porque solo de la piedra en la imagen fotográfica es la de verdad. 7. Lo que ves no es un río, aunque escuches su eco, aunque lo mires golpear como obstinada bestia mansa, perderse, escurrirse. Lo que ves no es un río, es la mejor imagen que te pudo dar la Kodak. Bueno, es el texto que desde el epígrafe hace un diálogo con el escritor de Perú, de Martín Adán, que también se escribe en una serie de textos o de escritores que han escrito sobre Colonia, desde la argentina Alfonsina Storni hasta un poeta local como Emerson Klappenbach, hasta un escritor más actual y joven como Leo Lessi desde su libro River Plate. Pero la parte que se escribe en ese texto en toda esa línea de escritores que han hecho sobre el paisaje, sobre Colonia, tiene que ver con esos cruces o con lo que es hasta hoy día el barrio histórico. Para hacerlo breve y simple, de Colonia, que se funda en 1680 por los portugueses y que casi luego vive casi un siglo en una lucha de imperios entre
Portugal y España. Ya en el siglo XIX, esta ciudad, próspera casi antes, está en ruinas. Su muralla se derrumba en 1859 y pasa a ser lo que es hoy en día el barrio histórico, una zona al margen, zona roja, que tiene la marca del puerto, de los cuarteles y de prostíbulos. Y eso fue, más o menos, eso fue su designo hasta 1970, en que en un clima uruguayo que lo marca una especie de así intento patriótico, así histórico, porque le da un nuevo valor a sitios como este, es que se reconstruye el barrio, y es en ese marco, bueno, hasta que en 1995 pasa a ser el patrimonio mundial por la UNESCO, y en ese tránsito, ¿no?, desde los años 70 hasta el 95 y hasta hoy día, uno de los hechos es que los habitantes antiguos, muchos o se los expulsa o otros se venden de sus casas, y hoy en día en el barrio vive muy poca gente. Pero pese a que haya pocos vecinos, hay muchos comercios, y está o tiene el riesgo de estar saturado de visitantes. O sea que lo que marca el barrio hoy es que poca gente lo habita, pero que tiene continuo uso y abuso de ese cine más turístico, ¿no? Entonces eso es como es un punto que está en ese texto de, digamos, esa invasión un poco que se puede ver en el barrio histórico, pero hay otras cosas más que hacen a lo que es la ciudad. Por ejemplo, sus playas, digo que muchas se han perdido, y que por suerte se frenó el proyecto de López Pena para hacer un puerto de yates. Eso hubiera sido un impacto ecológico enorme y se frenó. O sea que en Colonia, algo que quizás en esta zona se presenta que también tiene como ese, digamos, eso de que lo turístico o casi impacto más especulativo que afecta su entorno y su ambiente, ¿no? O sea que esos son como puntos que están en el texto y que así influyen en parte, pero además de textos previos. Y hace algo más como que síntesis, es un poco, bueno, que termino. De toda poesía, así recuerdo a Heidegger comentando a Hölderlin, es una apertura hacia el ser, y uno quizás busca a través de los textos estos como recobrar una parte de ese ser, en este caso como esos antiguos vínculos de Colonia, de la piedra con su entorno. Bueno, más o menos era esto, en torno al texto. Muchas gracias. Hola. Bueno, buenas tardes. Gracias a Jessie, que es la responsable de que yo esté aquí. Yo quiero hacer algunas especificaciones, y además voy a ser muy breve. Las humanidades ambientales, la verdad que es un campo disciplinario que hasta que vino la invitación para mí era desconocido, de modo que es como, realmente es otro universo. Yo vengo básicamente de la comunicación y bueno, y como escritora, digamos, de la literatura. En relación con lo de esto del campo disciplinario,
el universo semántico de la comunicación es tan específico como los universos semánticos de cualquier disciplina. Y por supuesto que también tiene conceptualmente categorías y que funcionan de un cierto modo. En ese sentido, entonces, yo todas las intervenciones que escuché hoy, algunas que me interesaron muchísimo, hay términos que cuando yo los escucho y los interpreto desde la disciplina de la comunicación, a mí me resultan complejos de entender. Por ejemplo, cuando hoy se hablaba de lo no humano que habla, en comunicación hablar, es la articulación del lenguaje, es una característica que solamente es humana, lo que no implica que otras formas de seres vivos tengan sus maneras de expresarse o que me permitan a mí interpretar. Eso por un lado. Entonces, yo podría entenderlo eso como una metáfora, aunque creo que ese término no estaba siendo usado en las ponencias que escuché en sentido metafórico, sino realmente denotativo, ni siquiera connotativo. Denotativo es algo que yo me lo anoté como algo que me interesa profundizar, por lo menos para mí, porque resultó ser interpelante y también atenta hasta con una cierta comprensión de lo que se está proponiendo en esa cuestión. Del mismo modo, en comunicación, todos sabemos que la interpretación, la lectura, y la lectura la hago extensa a cualquier tipo de discurso, no solamente el discurso textual, es una actividad profundamente subjetiva. Y que el que interpreta, el que lee, el que ve, el que mira, media entre esa cosa que se le pone enfrente, pero que es subjetivo, o sea, la objetividad en comunicación no existe. Me refiero, y eso incluye también, por supuesto, el pensamiento científico. Todos sabemos, sobre todo en física cuántica, que el observador modifica claramente el objeto observado. Eso era en relación con el campo del que vengo y que me asigna profundamente. A medida que yo iba escuchando las presentaciones de hoy, las preguntas y lo que todos decían, yo fui cambiando lo que yo pensaba decir acá, porque era como que se iba modificando y era una cosa muy dinámica. Yo había pensado leer algunos fragmentos de textos que escribí, sabiendo que es difícil en prosa encontrar un fragmento que per se sea una unidad de sentido. Por eso decidí cambiarlo. Y lo que voy a decir, eso sí, yo empecé mi carrera como escritora escribiendo novelas y cuentos de ciencia ficción, que después abandoné y ahora empiezo a retomar de vuelta, que yo los escuchaba, las propuestas de las humanidades ambientales, y pensaba que todo eso, la ciencia ficción en algún momento, y hace muchísimos años, esas preguntas ya se las había planteado, en cierto modo, y que en la propia narración de ciencia ficción había salido a responder esos cuestionamientos que yo creo que son profundamente humanos, preguntarse el lugar que ocupa el ser humano en la naturaleza de la que naturalmente somos parte. Y entonces recordé, por ejemplo, supongo que todos lo conocen, ¿no?, al escritor británico Olaf Stapledon, que nació en 1886 y que en 1937 escribió una novela que es hermosa, que se llama Hacedor de Estrellas. No sé si alguien la leyó o alguien sabe de lo que hablo. Es la historia, el protagonista, sí, del lado por supuesto, gracias. El protagonista antes sale en una nochecita, una noche, un cielo muy estrellado, en un jardincito, mira el cielo y de pronto entra en el universo y lo que encuentra va viajando por las diferentes vías lácteas y las galaxias y lo que sea, y ahí lo que hace es entrar en contacto con una pluralidad de mundos que son, ahí yo pensé mucho en la apertura ontológica o las aperturas ontológicas que planteaba Budinas y también lo de los multibiologismos, o sea, esa cosa al que este ser humano se ve enfrentado y que de algún modo se comunica y entiende ese mundo que conoce. Pero lo que quiero señalar acá es que es un libro de 1937, no es un libro de hace poco. Después pensé mucho en Ballard, que es uno de mis escritores de ciencia ficción preferidos, sobre todo en
3 obras, ¿va? El mundo sumergido, que es el 62, que es una especie de distopía, en aquel momento la palabra no existía en esos términos, a raíz del calentamiento global. Cuando escribe La sequía en el 65, la contaminación en los mares es tan profunda que los ha cubierto una especie de polímeros que impide que el agua se evapore, que se formen nubes, de modo que ese planeta ya no tiene lluvia, o sea, por eso se llama la sequía, está todo el planeta seco y lo que hay son gente que de algún modo sobrevive, tratan de emigrar al lugar donde se supone que todavía queda un río, después Ursula K. Le Guin, Leandro también supongo que, ¿no? El nombre del planeta, el nombre del mundo es bosque, que ahí lo que hay, lo que ella retrata, que ese libro es una belleza, es como el encuentro entre el ser humano y una forma de vida que está más evolucionada y de qué modo se negocia la comprensión entre esas dos formas de vida tan distintas que no llega a la simbiosis, pero está la negociación de qué hace el ser humano cuando se enfrenta, que además es una evolución que tiende a esa integración de la naturaleza y me parece que tiene que ver mucho con lo que escuché desde mañana. Y el último autor que yo quería traer a colación también es William Gibson, que es el padre del cyberpunk, y él hace una trilogía, que es la trilogía del ensanche, que es fue escrita y publicada entre el 84 y el 86, o sea, ya tiene bastantes años, ¿no? Y en ese mundo que él plantea, es exactamente, ahí pensé mucho en vos, Eduardo, porque son ciudades donde ya no hay naturaleza de ningún tipo, solamente están cooptadas por el ser humano que está totalmente alienado y profundamente tecnologizado. Y lo que hay es, lo entiendo yo, como una denuncia o una crítica a qué pasa cuando al ser humano se lo saca de su entorno, o sea, de ese vínculo natural que tiene con la naturaleza. Entonces, pensé en estos autores y pensé que eso que decía al principio, que la ciencia ficción es como la sociología de la literatura o algo así para mí, que siempre tiene como una antena prendida que capta cosas y que le da respuesta de pronto antes de que ese tema esté profundamente metido como problema real, porque pensar en calentamiento global en el 62 es como bastante antes, o bueno, lo de Stapledon en el 37, hablar de múltiples formas de vida en el planeta, en el universo, también como que se adelanta. Entonces nada, quería decir eso, que sí creo que la ciencia ficción también es el lugar donde uno puede reflexionar sobre estas cosas e intentar respuestas de algún tipo que como forman parte de la ficción, nada, son hipótesis que ni siquiera requieren de un marco teórico ni de una demostración de que eso puede ser cierto, más allá de la verosimilitud que el propio texto construye. No, eso era lo que quería decir. Del otro lado. Ya toca pasear. Hola. ¿Ahí? Sí, ahí. Escuché con privilegio toda la conversación de hoy, las distintas exposiciones. Acabo de escuchar a Sebastián y a Ana. Voy a intentar ordenar un poquito algunos puntos como para lograr disparar algunas reflexiones o ideas. Más acá, ahí, mejor. Ok. Entonces, conversar sobre cuestiones más vinculadas a ética o ética ambiental a partir de cosas que quedaron resonando hoy. Por ejemplo, y el bullicio de la traducción hace una cuestión ahí bastante. Como un mosquito, es una cosa ahí que me tumba, una mosca. Entonces pensaba en esto que había aparecido lo de la mosca, pero también había aparecido lo de la hormiga. Mosca, mosquito, mosca.
mosca, mosquito y hormiga, yo creo que está mal matar una mosca. Yo creo que está mal matar un mosquito. Y yo creo que está mal matar un animal. Creo que esa es una base de la que desde la que puedo hablar. Eso por un lado. Entonces, ¿por qué entiendo esto? Porque me parece que no forman parte de hechos de la naturaleza. Es decir, que entiendo que ejercer esto que llamo actos de violencia, pues no son compatibles con la idea que puedo llegar a construir sobre mi noción de naturaleza. Ok, entonces dejar eso por ahí asentado. Después por qué, si quieren, o si interesa. Entonces, me parece que a partir también de lo que estuve escuchando, hay cierta idea de la construcción de la vida humana o de lo que llamamos cuerpo, que también aparece como siendo parte operativa a través del lenguaje de una naturalidad en la que de alguna forma son construidos estos registros corporales. Es decir, decimos, los cuerpos son vida, la vida humana es naturaleza. Los cuerpos se construyen básicamente en una operación dicotómica que estructura en términos de hombre y mujer una realidad de la naturaleza. Yo creo que es necesario interrogarnos sobre nuestra propia construcción representacional de la naturaleza desde ese lugar. Entonces, ¿qué tipo de operación discursiva estamos manejando cuando hablamos de corporalidad? Entiendo, a partir de lo que he escuchado, que esa noción ya me parece bastante vieja y debería ser perimida, de una construcción biologicista del cuerpo, estructurado anatómicamente. Entonces me parece que ahí hay que volver a repensar una noción de vida, pero también de corporalidad. Lo dejo por ahí un poquito. Digo esto pensando en lo siguiente. Convocamos hoy, o alguien convocó y trajo a Charles Darwin. Darwin, que estuvo en Uruguay un par de veces. Bueno, estudió medicina, pero también estudió teología. Entonces me parece que en ese cruce la relación de la anatomía se cruzaba en este caso y debería cruzarse con una relación que invite a pensar sobre todo una noción de vida para poder entender lo que se vive como vivo, como vida. No soy clara con esto, pero puedo hacerlo dentro de un ratito. Lo que quiero decir es que me parece que la vida o la cierta noción de vida que debemos volver a complejizar propone desde la ciencia ficción que traía Ana, básicamente, en un montón podríamos hacer una regularidad de análisis documental de films que nos permita comprobar esto factualmente, la construcción de un cuerpo centrada en la noción de zombies. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de cuerpo es el cuerpo que propone el zombie? Un cuerpo más allá de la vida, de un registro de la vida, o más allá de un registro de lo que no muere, no cesa de morir, permanece con vida o no cesa de morir, y desgastado en sus alcances. Un cuerpo en deterioro, pero vivo. Bien. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Voy a poder pensar que la primera tesis doctoral de Marx, por ejemplo, estuvo centrada en el arte. Si nosotros, y trabajó especialmente con los griegos, si nosotros de alguna manera no volvemos a interrogarnos sobre estos alcances entre eso que llamamos cuerpo y lo otro, eludiendo ese tipo de discusiones entre lo que puede hablar o lo que no puede hablar, porque si no volvemos a instaurar un registro de lo que se puede decir en términos humanos, y me parece que la complejidad implica pensar que los registros de vida incluyen elementos sensibles de forma tal que
como ya lo traía Marx, precisamente esa relación al arte, pero al arte entendida como vida. La vida es un arte, esto es una performance, esto no es repetible, y sin embargo lo vivimos de otra manera, como una continuidad. Entonces, punto. Lo voy a dejar ahí. Sí. Tesis de arte, el lenguaje es evidente, las colitas ya se le dije. Y leo un texto cortito, ¿está? De Agua. Se llama Agua. Dije que esto era performativo. Lo digo de nuevo, ¿está? Es de las cosas más lindas de la vida. De la religión también. Dice, poema Agua. Es un texto escrito para ser coreado, así que voy a intentar algo con esto, pero no me va a salir, por lo menos lo traigo. No, no es la idea. Corales a múltiples voces. Tiene palabras, de alguna forma, para designar, distintas formas para designar el agua, en chino. Tin, pozo, yu, arroyo, kin, río, ho, mar, shui, agua, quan, todo fuente. Dice, 1. Anoche hice un sueño. Anoche el alba hizo en los pétalos de un jardín mi aposento. Y en jubileo los trinos con alas dejaban caer anunciaciones como esmeraldas, como crisálidas, como garbanzos, como aleteos sacudían princesas de loto, danzarinas, danzarinas. Y era casi la primavera, danzarina, danzarina, manantial de hierba entre las manos, mariposas, organillos, entre fragancias suaves. Tin, yu, kin, ho, shui. Pronunciado con sutileza. 2. Anoche vino el canto. Quisimos el bien, el bien, el bien, y tarareamos. Quisimos el bien y no la confianza del mundo. El bien, queremos el bien y no la cuaresma del agua. Quisimos el bien en la mirada, quisimos hijos y agua en abundancia, bendiciones quisimos y acordamos arreglar las baldosas del patio. Entre dameros en blanco y negro, columpiamos la cadencia del óptimo balance por el baile de una libélula, para no pasarnos de la raya, para adornarnos en su sonrisa diáfana, límpida, blanca. In yu kin ho shui. Pronunciado con liviandad. In yu kin ho shui. 3. Más bendiciones quisimos, como jardines, como un patio abierto, como una fuente plena y fluyente, otra cometa, como un aljibe húmedo y fresco, como una tierra fértil de dátiles y abalorios, como néctar de durazno, como un riachuelo sereno, apaciguándose al soplo del grillo. Si una cigarra señorea con su estruendo la fiesta de la tarde y salta por la hierba la mariquita y vuela una chicharra. Gotitas caen entre las hojas delicadas de la ribera, donde barquitos de madera sonríen despacito con los remos altos como chorritos de ballena al aire. Tin yu kin ho shui. 4. Y último.
ensenada del Ye. Pronuncio en chino a la serpiente, convoco a la sierpe rectilínea y al Intán peregrinaje de Chen. Así como fluido leve entre los cuerpos, deslízanse en aguacero y en la garúa fina de la tibieza, pasean lancha entre el río de la Plata y el Salto, al norte del alumbramiento, el dientito primero del ratoncito Pérez. Dulce boca de torno danzarín, trompito que hace jalar, como regalo hace cinta moña, y en el festejo, donde el mundo abrió los párpados al eco de un comienzo, primitiva forma del agua corriendo en el aposento, la fuente mágica de vino, la inmensidad de los océanos, la risa, la leche fresca, las muelas y la humedad, el manantial de la pronunciación en hervidero, la caldera y su vapor, el vino y la vendimia, la rana y el cubito de hielo, la nube salteña, Arapey, Daimán, Río Uruguay. Anoche tuvimos un sueño, era sobre su alumbramiento. Inyu Kinho Shui, pronunciado con delectación sonora del agua. Gracias. La primera vez que estuve acá en este escenario fue cantando en una murga, presentando un libro, actuando en una obra de teatro. La última fue como director de cultura en este departamento y hasta como intendente suplente. ¿A qué viene esto? A lo último que se dijo acá, ¿a quién es el portavoz de la montaña, el traductor del río? ¿Y quién nos dice lo que dice la soja? Y cuando hoy se planteaba la posibilidad de que los científicos, o hasta la clase política, o los habitantes del río, fueran los responsables de esa producción, yo me paraba arriba del arte y me paraba arriba de la sensibilidad que tiene, la inevitable sensibilidad que se requiere para participar de la cuestión artística. En nombre de ella, déjenme no traducir a nadie, pero sí compartir un texto que nos habla de una generación que se ha enfrentado al consumo como uno de sus grandes temas. Este texto que ha sido presentado en decenas y decenas de encuentros internacionales, que ha sido traducido a 6 idiomas, que estuvo presente en los libros de estudio de Francia y de Brasil, con la firma de Eduardo Galeano, recuperado por quien les habla a partir del fallecimiento de Eduardo. Y bueno, tengo un profundísimo orgullo de que me haya confundido con Messi jugando al fútbol en la vereda. En definitiva, déjenme compartir entonces un texto que circuló con el nombre de Me caí del mundo y no sé cómo entrar, pero que lleva el título de Desechando lo desechable. Seguro que el destino se ha confabulado para complicarme la vida. No consigo acomodar el cuerpo en los nuevos tiempos, o por decirlo mejor, no consigo acomodar el cuerpo al use y tire, ni al compre y compre. Ya sé, tendría que ir a terapia o pedirle a un psiquiatra que me medicara. Lo que pasa es que no consigo andar por el mundo tirando cosas y cambiándolas por el modelo siguiente, solo porque a alguien se le ocurre agregarle una función o achicarlo un poco. No hace tanto con mi mujer lavábamos los pañales de los gurises, los colgábamos en la cuerda junto a los chiripás, los planchábamos, los doblábamos y los preparábamos para que los volvieran a ensuciar. Y ellos, nuestros nenes, apenas crecieron y tuvieron sus propios hijos, se encargaron de tirar todo por la borda, incluyendo los pañales. Se entregaron inescrupulosamente a los desechables. Sí, ya sé, a nuestra generación siempre le costó tirar. Ni los desechos nos resultaron muy desechables. Y así anduvimos por las calles uruguayas guardando los mocos en el bolsillo y las grasas en los repasadores,
Y nuestras hermanas y novias se las arreglaban como podían con algodones para enfrentar mes a mes su fertilidad. No. Yo no digo que eso era mejor. Lo que digo es que en algún momento me distraje, me caí del mundo y ahora no sé por dónde se entra. Lo más probable es que lo de ahora esté bien, eso no lo discuto. Lo que pasa es que no consigo cambiar el equipo de música una vez por año, el celular cada 3 meses, o el monitor de la computadora todas las navidades. Guardo los vasos desechables. Lavo los guantes de látex que eran para usar una sola vez. Apilo como un viejo ridículo a las bandejitas de espuma blanca de los pollos. Los cubiertos de plástico conviven con los de alpaca en el cajón de los cubiertos. Es que vengo de un tiempo en que las cosas se compraban para toda la vida. Es más, se compraban para la vida de los que venían después. La gente heredaba relojes de pared, juegos de copa, fiambreras de tejido y hasta palanganas y escupideras de loza. Y resulta que en nuestro no tan largo matrimonio hemos tenido más cocinas que las que había en todo el barrio en mi infancia. Y hemos cambiado de heladera 3 veces, no se están bromando. Yo lo descubrí, lo hacen adrede. Todo se rompe, se gasta, se oxida, se quiebra o se consume al poco tiempo para que tengamos que cambiarlo, nada se repara. ¿Dónde están los zapateros arreglando las medias suelas de las Nike? ¿Alguien ha visto algún colchonero escardando somier casa por casa? ¿Quién arregla los cuchillos eléctricos, el afilador o el electricista? ¿Habrá teflón para los hojalateros o asientos de aviones para los talabarteros? Todo se tira, todo se desecha y mientras tanto producimos más y más basura. El otro día leí que se produjo más basura en los últimos 40 años que en toda la historia de la humanidad. El que tenga menos de 40 años no va a creer esto. Cuando yo era niño, por mi casa no pasaba el basurero, lo juro. Y tengo 61 años. Todos los desechos eran orgánicos, se iban a parar al gallinero, a los patos, a los conejos. Y no estoy hablando del siglo XVII. No existía el plástico ni el nylon. La goma solo la veíamos en las ruedas de los autos y las que no estaban rodando las quemábamos en San Juan. Los pocos desechos que no se comían los animales servían de abono o se quemaban. De por ahí vengo yo. Y no es que haya sido mejor, es que no es fácil para un pobre tipo al que educaron en el guarde y guarde, que alguna vez puede servir para algo, pasarse al compre y tire, que ya se viene el modelo nuevo. Mi cabeza no resiste tanto. Ahora mis parientes y los hijos de mis amigos no solo cambian de celular una vez por semana, sino que además cambian el número, la dirección electrónica y hasta la dirección real. Y a mí me prepararon para vivir con el mismo número, la misma mujer, la misma casa y el mismo nombre, y vaya, si era un nombre como para cambiarlo. Me educaron para guardar todo, lo que servía y lo que no. Porque algún día las cosas podían volver a servir, le dábamos crédito a todo. Sí, ya sé, tuvimos un gran problema, nunca nos explicaron qué cosas nos podían servir y qué cosas no. Y en el afán de guardar, porque éramos de hacer caso, guardamos hasta el ombligo de nuestro primer hijo, el diente del segundo, las carpetas de jardinera, y no sé cómo nos guardamos la primera caquita. Pero ¿cómo quieren que entiendan a esa gente que se desprende de su celular a los pocos meses de comprarlo? ¿Será que cuando las cosas se consiguen fácilmente no se valoran y se vuelven desechables con la misma facilidad con que se consiguieron? Mira, en mi casa teníamos un mueble con 4 cajones. El primer cajón era para manteles y repasadores. El segundo para los cubiertos. Y el tercero y el cuarto para todo lo que no fuera ni mantel ni cubierto. Y guardábamos. ¿Cómo guardábamos? Todo. Guardábamos las chapitas de los refrescos. ¿Cómo para qué? Hacíamos limpia el calzado que poníamos delante de la puerta para quitarnos el barro. Dobladas y enganchadas a una piola se convertían en cortinas para los bares. Al terminar las clases le sacábamos el corcho, las martillábamos y las clavábamos en una tablita y con eso hacíamos los instrumentos para la fiesta del fin de año de la escuela. Todo, guardábamos todo. Las cosas que usábamos. Mantillas de faroles, ruleros, ondulines y agujas de primus. Y las cosas que nunca usaríamos. Botones que perdían a sus camisas y carreteles que se quedaban sin hilo. Se iban amontonando en el tercer y cuarto cajón. Partes de lapicera que algún día podíamos volver a precisar. Cañitos de plástico sin la tinta, cañitos de tinta sin el plástico. Capuchones sin la lapicera, lapiceras sin el capuchón. Encendedores sin gas o encendedores que perdían el resorte. Resortes que perdían a su encendedor. Cuando el mundo se exprimía el cerebro para inventar encendedores que se tiraron al terminar su ciclo, los uruguayos inventábamos la recarga de los encendedores descartables. Y la Gillette,
Hasta materias a la mitad se convertían en sacapuntas por todo el ciclo escolar, y nuestros cajones guardaban las llavecitas de las latas de pateo del corned beef por las dudas de que alguna lata viniera sin su llave. Y las pilas. Las pilas de las primeras espicas pasaban del congelador al techo de la casa porque no sabíamos bien si había que darles calor o frío para que vinieran al podcast. No nos resignábamos a que se terminara su vida útil. No podíamos creer que algo viviera menos que un jazmín. Las cosas no eran desechables, eran guardables. Los diarios servían para todo, para hacer plantillas para las botas de goma, para poner en el piso los días de lluvia y por sobre todas las cosas para envolver. Las veces que nos enterábamos de algún resultado de fútbol leyendo el diario pegado al cuadril. Y guardábamos el papel plateado de los chocolates y de los cigarros para hacer guías de los pinitos de Navidad, y las páginas del almanaque del banco de seguros para hacer cuadros, y los cuentagotas de los remedios por si algún remedio no traía el cuentagotas, y los fósforos usados porque podíamos prender una hornalla de la volcán desde la otra que estaba prendida. Y las cajas de zapatos se convirtieron en los primeros álbumes de fotografías, y las cajas de cigarros Richmond se volvían cinturones y posamates, y los frasquitos de inyecciones con tapitas de goma se amontonaban vallas a ver con qué intención, y los mazos de cartas se reutilizaban aunque faltara alguna, con la inscripción a mano en una sota de espadas que decía: este es un 4 de bastos. Los cajones guardaban pedazos izquierdos de amarillo de ropa de ganchito de metal. Al tiempo albergaban solo pedazos derechos que pegaban a su otra mitad para convertirse otra vez en un palillo. Yo sé lo que nos pasaba. Nos costaba mucho declarar la muerte de nuestros objetos. Así como hoy las nuevas generaciones deciden matarlos apenas aparentan dejar de servir, aquellos tiempos eran de no declarar muerto a nada, ni a Walt Disney. Y cuando nos vendieron helados en coquitas cuya tapa se convertía en base y nos dijeron: tómese el helado y después tire la coquita, nosotros dijimos que sí, pero minga, que la íbamos a tirar. La pusimos a vivir en el estante de los vasos y de las copas, y las latas de abeja y de durazno se volvieron macetas, y las primeras botellas de plástico, las de suero y las de aguajane, se transformaron en adornos de dudosa belleza, y las hueveras se convirtieron en depósitos de acuarelas, las tapas de bollones en ceniceros, las primeras latas de cerveza en portalápices, y los corchos esperaron a encontrarse con una botella. Y me muerdo para no hacer un paralelo entre los valores que se desechan y los que preservábamos. No lo voy a hacer. Me muero por decir que hoy no solo los electrodomésticos son desechables, que también el matrimonio y hasta la amistad es descartable. Pero no cometeré la imprudencia de comparar objetos con personas. Me muerdo para no hablar de la identidad que se va perdiendo, de la memoria colectiva que se va tirando, del pasado efímero. No lo voy a hacer. No voy a mezclar los temas. No voy a decir que lo perenne lo han vuelto caduco y lo caduco lo hicieron perenne. No voy a decir que a los ancianos se les declara la muerte apenas empiezan a fallar en sus funciones, ni que los cónyuges se cambian por modelos más nuevos, que a las personas que le falta alguna función se las discrimina, o que las personas, o que valen más los lindos, con brillo, actualización y glamour. Esto es solo una crónica que habla de pañales y de celulares. De lo contrario, si mezcláramos las cosas, tendría que plantearme seriamente entregar a la bruja como parte de pago de una señora con menos kilómetros en una función nueva, pero yo soy lento para transitar este mundo de la reposición y corro el riesgo de que la bruja me gane de mano y sea yo el entregado. Yo no me entrego. Gracias. Una pregunta para todos. ¿Por qué escriben sobre el medio ambiente y qué pueden conseguir? ¿Qué pueden conseguir? No sé si yo digo sobre el medio ambiente. Lo que sí ocurre es que evidentemente es algo que me preocupa porque el medio ambiente se mete en lo que escribo. Pues si no tenía que ir un panfleto. ¿Qué se puede conseguir? Yo creo que algún lector, aunque haya uno en 1000, uno que de pronto tome conciencia sobre determinadas cuestiones. Creo que es eso. Pero no es algo, no es una decisión política, en mi caso por lo menos, sino que, como digo, está ahí, se instala, y si ocurre, ocurre. Y en general ocurre, siempre hay un lector, creo yo. Bueno, sí, es cierto, como dice Ana,
que uno no se escribe a veces sobre un tema que es puntual, sino que sobre que surge, ¿no? Es un texto es abierto. Y en el caso del texto o de otros textos míos, quizás lo más histórico, sí las impulsa más, y a través de lo más histórico entran así elementos como lo social o lo ecológico, pero digamos es como parte de una de mirada más amplia, pero digamos yo no hago poesía ecológica, digamos es como que parte de los textos que bueno, quizás recogen esa carga como otras se cargan más. Creo que viene por ese lado, ¿no? Que si no sería un panfleto. Sí, yo creo que de alguna manera Ana pone las cosas en su sitio, ¿no? Es decir, yo siento exactamente lo mismo, ¿no? Nunca escribí sobre estos temas, sino que en tanto ser humano, digo, alguien es escritor.